Amados hermanos, hemos estado, en el Shabbat pasado comenzamos a ver los principios de la autoridad espiritual, ¿verdad? Vimos un verso, lo cual vamos a recordarlo rápidamente, Romanos 5, donde Pablo nos dice que un creyente idealmente debería de reinar en vida. Eso es lo que dice Pablo. No solamente reinar en la eternidad o reinar en el milenio, cuando el Mesías vuelva, no reinar después de la muerte, sino reinar en vida. ¿Se recuerdan? Dice Romanos 5:17, porque si por la transgresión del uno, Adán, la muerte reinó por medio del uno, mucho más reinarán en vida por uno, Yeshua el Mesías, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y hablábamos de reinar en vida. Y hacíamos la pregunta, ¿cuántos creyentes conocen a ustedes que reinan en vida? Y la segunda pregunta ¿es usted uno de esos creyentes que reina en vida? Que la reacción natural es el gozo y otras cosas. Hay muchas descripciones en la Biblia de una persona exitosa, no según lo que dice el mundo. El mundo dice que es exitoso el que tiene más dinero, pero no la Biblia. De hecho, la Biblia dice que puedes tener todo el dinero del mundo y ser un fracaso. ¿De qué le sirve a un hombre que gane todo el mundo y qué? Y pierda su alma. Sería un fracaso. Adrian Rogers definía el fracaso como tener éxito en las cosas equivocadas. Y esa es una buena definición de fracaso. La Biblia tiene varias muestras de lo que es un creyente que reina en vida. Por ejemplo, un creyente que reina en vida no persigue las bendiciones del Eterno. Todo lo contrario, las bendiciones del Eterno lo persiguen a él. Dice Deuteronomio 28, por ejemplo, 28:2, por haber obedecido la voz del Eterno, tu Dios, vendrán sobre ti y te perseguirán estas bendiciones. Imagínense eso. El creyente que reina en vida no persigue las bendiciones. Todo lo contrario, las bendiciones lo andan siguiendo a él. Las bendiciones llegan a su vida de manera natural sin que él lo espere. No persigue las bendiciones. Eso es lo mismo que habló el maestro. Buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios, el dominio de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Las bendiciones son añadidas. Persiguen a un creyente. Y vimos el principio de la autoridad espiritual que está en Lucas 7, el cual lo enunció el centurión, ¿verdad? Romano dijo, yo sé por qué este hombre tiene autoridad. Lucas capítulo 7, él manda a pedirle al maestro un milagro para que sane a un siervo de aquel centurión, un oficial romano. Y él le dice, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero yo sé algo, solo basta que tú des la orden y mi siervo sanará. Y él explica por qué él sabe eso, y dice del verso 8, 7-8, porque aún yo, siendo hombre, porque también yo soy hombre bajo autoridad, tengo soldados bajo mi mando, y digo a este, ve y va, y a otra ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Yo durante mucho tiempo había leído este verso, y no me había percatado de por qué el centurión lo dijo así. Si se ponen a pensar, lo que hubiéramos esperado nosotros es que el centurión dijera algo como esto. Yeshua, yo sé que tú solamente tienes que decir la palabra. Y te voy a decir por qué lo sé. Yo sé que tú eres una persona que tiene autoridad. ¿Sabes por qué? Porque yo también tengo autoridad. Y a los que yo le digo, ve, va. Y al que yo le digo, ven, viene. ¿Sí o no? Nosotros hubiéramos esperado que eso es lo que el centurión dijera. Pero no es lo que dice. Él dice algo antes. Dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Eso es lo primero que él dice. Yo hubiera esperado que él dijera, yo soy hombre que tengo autoridad. Pero noten que eso no es lo que él dice primero. Él no dice, tú eres como yo, de que ambos tenemos autoridad. Primero, él dice, yo soy hombre bajo autoridad.
¿Cuál es el principio de la autoridad espiritual? Dios no puede ponernos sobre las cosas que Él ha puesto debajo de nosotros si primero no estamos debajo de lo que Él ha puesto sobre nosotros. Dios no da autoridad, decíamos el Shabbat pasado, Dios no da autoridad ¿a quiénes? A los rebeldes. Dios no da autoridad a los rebeldes. Puede tener misericordia de un rebelde, de hecho lo tiene. El salmista dice, confesé mis rebeliones al Eterno. Y claro que un rebelde puede alcanzar misericordia, pero no se le da autoridad a un rebelde. No se le da autoridad a un rebelde. Y lo primero que el Eterno ha puesto sobre nosotros, de hecho yo les mencioné, no podemos estar sobre lo que el Eterno ha puesto bajo de nosotros, si no estamos bajo lo que el Eterno ha puesto, ¿cómo? Sobre nosotros. Ahora, si usted se pregunta, ¿y qué es lo que el Eterno ha puesto sobre nosotros? Bueno, ha puesto varias personas y también varias cosas, entre comillas. Quiero utilizar la palabra cosa. Pero lo primero que el Eterno ha puesto sobre nosotros es a un soberano y Señor de nuestras vidas, Yeshua, el Mesías, nuestro Señor. Él es el Rey que Él ha puesto en su reino. Dice Colosenses 1, versículo 13, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, o sea, el dominio de las tinieblas, y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, así dice la versión textual. La Reina Valera dice, al reino de su amado Hijo. Así es como dice la versión Reina Valera. Al reino de su amado Hijo. La palabra que más ocasiones se le llama a Yeshua es la palabra Señor. Después de la ascensión de Yeshua, cuando Él ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra del poder de Dios, ¿saben cuántas veces al maestro se le llamó maestro? ¿Cuántas veces alguien se refirió a Él como rabino, por ejemplo? ¿Cuántas veces alguien se refirió a Él como maestro? Adivinen, ¿cuántas veces? 0. Ese es el total de veces. 0. No hay un solo apóstol que se refiera a Yeshua como maestro. Ahora, Él es maestro, claro que Él es maestro. De hecho, Él dijo, vosotros me llamáis, ¿cómo dijo? Maestro y Señor. Y decís bien, porque ¿qué dijo? Lo soy. Pero no es ese el énfasis de los apóstoles. No es el énfasis de los apóstoles. ¿Saben cómo le llamaron a Él? De hecho, en los escritos apostólicos aparece esa palabra 747 veces. Se le llama a Yeshua Señor. Esa es la palabra que una y otra vez los apóstoles utilizaron. ¿Cuál es la diferencia? Es importante que Yeshua es maestro. De hecho, ¿Yeshua fue un rabino judío? Sí, claro que sí. ¿Yeshua es un maestro? Sí, también. Pero es más que un maestro. Es más que un rabino. Él es el Señor de los vivos y los muertos, amados hermanos. ¿Quieren eso ustedes? El Señor. Un maestro te puede dar un buen consejo. Un maestro puede guiarte. Ahora, ¿sabes qué? Un maestro, tú tienes la posibilidad de decir, bueno, el maestro me enseñó esto, pero tengo la posibilidad ¿de qué? De desobedecer. En cambio, un Señor no. Señor es la palabra antigua para aquel que era propiedad de otra persona. Un esclavo miraba a su amo como Señor. Y les voy a hacer una pregunta. ¿El esclavo podía desobedecer a su Señor? No podía desobedecerlo. Señor es mucho más elevado que maestro. Claro, lo más alto no se sostiene, sino lo más bajo, seguramente. Y por eso Él dijo que Él era ambas cosas. Señor y maestro. De hecho, en orden dijo maestro y Señor. Vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Y muchas veces en el mundo mesiánico oímos que se enfatiza más el hecho de que Yeshua es un rabino. Y está bien por el hecho de que se quiere restaurar que Él es un judío, que Él
para entender bien sus dichos, hay que leerlo bajo el contexto judío, y está bien, pero es mucho más que un rabino. Solo hay un rabino que es Señor de vivos y muertos. No hay dos, solamente hay uno, y Él es el que reinará. Miren lo que dice Romanos 14, por ejemplo. Romanos 14, verso 7. Pedimos al Eterno que Él grabe estas palabras en nuestros corazones en este día. Romanos 14, 7. Cuando lo tengan me dicen amén. Romanos 14, 7 dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Note lo que dice Pablo. Lo que quiere decir es que ninguno de nosotros es independiente, ninguno de nosotros es autónomo. Bueno, por lo menos si eres creyente, si eres discípulo de Yeshua, tú no eres autónomo. No puedes hacer lo que te dé la gana. Ninguno vive para sí ni muere para sí, dice Pablo. No somos autónomos. Estamos a disposición de nuestro Señor, ya sea para vivir por Él o ya sea para morir por Él, ya sea que vivamos o muramos. Dice, mira lo que dice el verso 8: porque si vivimos, para el Señor, ¿qué? Vivimos. Y si morimos, ¿para qué? Para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos, ya sea que muramos, del Señor somos. Mire lo que dice el verso 9: porque para esto el Mesías murió y volvió a la vida, para que fuera Señor tanto de los muertos como de los que viven. Hay muchos rabinos en todo el mundo y muchos rabinos han habido, pero solo ha habido un Señor de los vivos y los muertos, y es el Señor de cada uno de nosotros. Si le has hecho el Señor de tu vida, Él es el Señor. ¿De qué era lo que la gente se asombraba cuando veía hablar al Mesías? Miren Marcos capítulo 1:21. El primer evangelio, todos los eruditos, bueno, la inmensa mayoría de los eruditos están de acuerdo que el primer evangelio que se escribió fue Marcos. Si los escritos apostólicos, si los evangelios estuvieran en orden cronológico, en nuestras Biblias Marcos debería estar primero. De hecho, Mateo y Lucas utilizan a Marcos como una de sus fuentes. Se dirá, ¿por qué Mateo, un apóstol, ocuparía a Marcos como fuente si no fue apóstol? Bueno, porque el Evangelio de Marcos en realidad debería llamarse el Evangelio de Pedro, porque Marcos fue la persona que era el secretario, entre comillas, de Pedro. Entonces Marcos, su Evangelio, tiene que ver con toda la información o los detalles que Pedro dio a Marcos. Y fue el primer evangelio en escribirse. Miren lo que dice el capítulo 1:21. Llegan a Cafarnaúm y tan pronto llegaba el Shabbat, el sábado, entraba en la sinagoga y enseñaba. Y miren lo que dice el verso 22. Y se asombraban de su doctrina, porque les enseñaba como ¿quién? Tiene autoridad y no como los escribas. Noten que aquí hay una diferencia. La gente oía enseñar a los escribas y ahora oye enseñar a Yeshua. Y había una gran diferencia entre ellos. ¿En qué estribaba la diferencia? Una palabra. Él tenía ¿qué? Autoridad. Los escribas tenían información. Ellos enseñaban información. Pasaban información que habían recibido. Y no está mal la información. De hecho, la doctrina es la información correcta de Dios para nuestras vidas. Noten que la gente se asombraba de su doctrina. Yeshua también tenía información que dar. La diferencia, amados hermanos, es que Él no solo tenía información, Él tenía información con autoridad. Y Él es el Señor de los vivos y de los muertos. Y Dios no puede darnos autoridad espiritual si primero no estamos bajo la autoridad del Señor Yeshua. No podemos tener autoridad espiritual si no estamos bajo el Señor Yeshua, bajo su autoridad. Fíjense qué curioso. Pablo dice, hay muchos llamados señores y hay muchos llamados dioses en el mundo.
pero para nosotros solo hay un Dios, el Padre. ¿Y un qué? Y un Señor. ¿Quién es ese Señor? Yeshua, el Mesías. De hecho, Pablo en 1 Corintios dice que el hombre es cabeza de la mujer. Y miren lo que dice 1 Corintios 10. 1 Corintios 10 dice, pues 11 de hecho, 11:3, porque quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es el Mesías. ¿Quién es la autoridad de todo varón en las autoridades en el hogar? Bueno, la cabeza de todo hombre es el Mesías. Y la cabeza de la mujer es el varón. La cabeza del Mesías es Dios. Ahora, si como varón tú no estás sometido al Mesías, tú no vas a tener autoridad espiritual sobre tu esposa. Carecerás de autoridad espiritual. Y noten que subrayo autoridad espiritual. Puede ser que una persona sea un déspota, sea un dictador, sea un hombre tosco, y que su esposa, pobrecita, le sirva por miedo. Pero esa no es la autoridad espiritual de la que estamos hablando. Miren lo que dice. Quiero, hermanos, que sepáis, la cabeza de todo varón es el Mesías, y la cabeza de toda mujer es el varón. ¿Por qué una mujer espiritual puede estar un poco perdida en su casa? Porque hay un hombre que no se está sometiendo al Mesías. Hay un hombre que no está sometido a él. Y ahí hay un pequeño problema. No podemos tener autoridad espiritual si no estamos sometidos bajo autoridad. Yeshua es la autoridad máxima que el Eterno ha puesto sobre la creación. Él dijo, toda potestad me es dada, tanto en los cielos como en la tierra. Eso fue lo que él dijo. Y la clave de la autoridad, lo primero que el Eterno ha puesto sobre nosotros es a Yeshua. En el mundo mesiánico he oído que muchas personas a la hora de orar, cuando la mayoría de personas oran en el nombre de Yeshua, han oído que eso se ha convertido como en una mantra, en una especie de hocus pocus, como una manera de ora a la gente y dice en el nombre de Jesús o en el nombre de Yeshua, amén. Como si al decir esas palabras mágicas, de alguna manera la oración ahora tiene más poder que antes. ¿Y qué es lo que significa en nombre de Yeshua? Yo he oído unas personas que lo han sustituido por los méritos de Yeshua. De hecho, varias veces algunos de nosotros hemos orado así, por los méritos de Yeshua. Ahora yo les pregunto, ¿es lo más correcto eso? Por los méritos de Yeshua. No es del todo incorrecto, puede ser correcto, solo que no es lo más correcto. Se reemplaza a la persona por los méritos. Claro. Sí, pero no es por eso. Leímos la vez pasada, en Hechos capítulo, leímos a unos hombres que eran unos exorcistas ambulantes, ¿se acuerdan? Eran hijos de un esceva, y saben que ellos trataron de expulsar al demonio por los méritos de Yeshua, ¿sí o no? Eso fue lo que hicieron, no utilizaron esa palabra, pero en síntesis, eso es lo que trataron de hacer. Ellos dijeron, os conjuro por Yeshua, el que predica Pablo. Eso es lo que dijeron ellos. Pero, ¿qué fue lo que les dijo el demonio? A Yeshua conozco y a Pablo conozco. Pero vosotros, ¿qué dijo? ¿Quiénes sois? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de entender en el nombre de Yeshua? ¿Qué quiere decir eso? En pocas palabras, ¿qué quiere decir? En la Biblia se nos habla de orar en nombre de Yeshua. Eso es claramente. También Colosenses capítulo 3, si van conmigo, dice, todo lo que hagáis, miren, todo lo que hagáis, tenemos que hacerlo en el nombre de Yeshua. Colosenses 3, 17. Y todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa en el nombre de Yeshua?
¿Significa que todo lo que hago tengo que antes de hacerlo decir en el nombre de Yeshua? ¿Significa eso? Bueno, pudiéramos hacerlo sin problema, pero no es eso. No es eso, amados hermanos. Y les voy a dar un ejemplo fácil, se los di la vez pasada, de qué significa en el nombre de Yeshua. Cuando un policía llega y toca la puerta, te dice lo siguiente. Bueno, lo dicen en Estados Unidos, ¿verdad? Tocan la puerta y te dicen, esta es la policía. Abra la puerta, ¿cómo? En nombre de la ley. ¿Qué significa en nombre de la ley? Significa lo que te estoy ordenando o lo que te estoy pidiendo, no lo estoy pidiendo por mi autoridad, sino que lo estoy pidiendo bajo la autoridad superior a la que estoy sometido. En otras palabras, la mejor traducción del nombre de Yeshua no es por los méritos de Yeshua. De hecho, los 7 hijos de Seba trataron de expulsar al demonio por los méritos de Yeshua, el que predica Pablo. No pasó nada. ¿Saben por qué? Porque ellos invocaron los méritos de Yeshua sin estar bajo la autoridad de Yeshua. ¿Estamos bajo la autoridad de Yeshua, amados hermanos? Amén. Bien. ¿Están seguros? Piénsenlo bien lo que me están diciendo. Es más, vamos a ver un verso donde el maestro nos da una pista bien sencilla de saber si estamos bajo su autoridad, sabiendo si Él es el Señor de nuestra vida. Pero eso es lo que significa en el nombre de Yeshua. Entonces, cuando la Biblia dice, todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre de Yeshua, usted puede sustituir eso, hacerlo más fácil así. Todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo bajo la autoridad de Yeshua, bajo su permiso, bajo su orden, bajo su autoridad. Yo no puedo hacer nada, eso dice la Biblia, o no debería hacer nada fuera de la autoridad de Yeshua. Nada, absolutamente nada. Si algo, Él es mi Señor. Y si Él prohíbe una cosa, yo no puedo hacer una cosa que está prohibida por Yeshua en el nombre de Yeshua. ¿Puedo hacer eso? No puedo. Ahora, Él tiene una voluntad para la vida de nosotros, para cada área de la vida de nosotros, incluso para los momentos de recreación. ¿Ustedes pueden hacer momentos de recreación en el nombre de Yeshua? Claro que sí. ¿O tú piensas que Yeshua era un tipo aburrido? De hecho, era fiestero el maestro. ¿Lo han visto en los evangelios? Andaba de fiesta en fiesta. La gente lo invitaba cada rato. Es más, sus más acérrimos enemigos lo acusaban de ser comelón y borracho. De eso lo acusaban. Obviamente, nadie te acusa de ser borracho si tomas jugo de uva. Obviamente, él tomaba vino, nunca se emborrachaba, porque el pecado es emborracharte. Pero él tomaba vino. De hecho, en la cena de Pesach tomó 4 copas de vino, conforme a la costumbre de los establecida en Israel. Y él era una persona que iba a una fiesta. Te pregunto, ¿puedes ir a una fiesta en nombre de Yeshua? Sí puedes, pero depende. ¿Puedes ir a una discoteca y fumar en el nombre de Yeshua? No puedes. ¿Puedes ir a un bar de perdición? ¿Puedes ir a un nightclub en el nombre de Yeshua? Obviamente que no puedes. Ahora, ¿puedes ver un partido de fútbol en el nombre de Yeshua con tu hijo? Sí puedes. Claro que puedes. Ver un partido de fútbol no tiene nada de pecaminoso en sí mismo. Ojo aquí. Si pasas viendo fútbol todo el día y no lees la Biblia, ya no lo estás haciendo en el nombre de Yeshua. Recuerda cuál es el objetivo de los momentos de recreación. Es darle un descanso a la mente. Eso es todo. Si has trabajado 8 horas, la recreación significa darle un descanso a la mente. ¿Saben qué? Funciona algo así como un receso para la mente, ¿verdad? Ahora, supón tú que te dijeran en la escuela donde vas a poner a tu hijo, tú le llegas donde la directora y le dices, directora, ¿cómo funciona aquí la escuela? Miren, bueno, funciona así, miren. Los niños entran a las 7. De 7 a 10 hay receso. Luego hay clases de 10 a 10 y 15.
y luego hay otro receso de 10:15 a 12. O sea que toda la mañana pasan en receso y solo estudian 15 minutos. Pregunta, ¿pondrían ustedes a su hijo en esa escuela? No, ni loco. ¿Por qué? Porque el receso está supuesto a ser eso, un receso como pequeño. ¿Es pecado ver televisión, amados hermanos? En sí mismo no. Ahora, si pasas viendo televisión 6 horas al día, ¿es pecado eso? Absolutamente sí. ¿Por qué? Porque en esas 6 horas, bueno, a menos que hayas pasado viendo prédicas, ok, no es todo esto blanco y negro, hay varias matices, ¿verdad? Pero todo lo que la Biblia dice es que todo lo que comprende a nuestra vida tenemos que hacerlo bajo la autoridad de Yeshua. Mi tiempo de recreación está bajo la autoridad de Yeshua. Puedo ir a un parque con mi niña y disfrutar de los columpios. ¿Puedo jugar basquetbol con mi niña? ¿Puedo jugar fútbol con mi niña? Claro que sí, no hay problema. Porque si no, la mente, como dijo el apóstol Juan, en una tradición que reporta Eusebio, se dice que el apóstol Juan lo encontraron jugando con un pájaro. Y llegaron unos hombres y le dijeron, ¿tú eres el apóstol Juan, el anciano, el apóstol del Señor? Y le dijo, sí, yo soy. Y le dijeron, ¿y por qué estás perdiendo tiempo con este pájaro, en lugar de estar dedicándote a la obra del Señor? Y Juan les dijo, ¿no sabéis ustedes que la mente, cuando está demasiado dedicada a una cosa, si no tiene un receso, luego la mente se atrofia? Entonces yo estoy disfrutando la creación de Dios, como está escrito en el Salmo 92, cantaré dulcemente a la obra ¿de qué? De tus manos. No hay ningún problema en disfrutar un paisaje, no hay ningún problema en disfrutar la creación de Hashem, siempre y cuando tenga un reposo. Incluso la Biblia dice, recréate en la mujer de tu juventud, en sus caricias recréate siempre. Incluso la parte sexual está perfectamente delimitada por Dios. No hay una esfera de la vida en donde la opinión de Yeshua no sea importante para los que somos sus discípulos. ¿Amén? Ninguna área de la vida, ninguna. Por eso, todo lo que hagáis de obra o de palabra, hacerlo para el nombre, en el nombre de Yeshua. Que no significa creo yo que tenemos que borrar esa palabra, por los méritos de Yeshua. No está bien eso. Está bien, pero no está bien. No está mal, pero no es exactamente lo que quiere decir la Biblia. Como repito, los hijos de Sheba trataron de expulsar un demonio por los méritos de Yeshua. Pero el demonio no salió por los méritos de Yeshua. Ningún demonio sale por los méritos de Yeshua. Sale por la autoridad de Yeshua. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la Biblia. Por la autoridad de Yeshua. De hecho, eso es lo que dice Marcos otra vez, en Marcos capítulo 1. Miren lo que la gente vio ese día. En el inicio del Evangelio de Marcos, que es el evangelio el primero que se escribió, dice que la gente se asombraba de su doctrina porque les enseñaba con autoridad. Había en sus palabras poder. No solamente había información, como los escribas, tenía autoridad. Dice el verso 1:23. Miren esto. Y en aquel momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo y chilló. Miren que curioso. Chilló, dice la versión textual. Y diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Yeshua de Nazaret? Viniste a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Les voy a hacer una pregunta. ¿En qué punto teológico erró este demonio? En ninguno. ¿Tenía la doctrina correcta este demonio? Impecable la doctrina. Miren, Yeshua de Nazaret, viniste a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Es Yeshua de Nazaret? Sí. ¿Él llegará un día que destruirá a todos los demonios? Sí. ¿Y es el Santo de Dios él? Sí. Doctrina correcta. Fíjense qué curioso. No es la doctrina la que salva a alguien. De otra manera, Hasatán y los demonios fueran salvos ya. ¿Cree Hasatán que Yeshua nació de una virgen? ¿Cree él en la concepción virginal? Quizás más que todos nosotros. ¿Cree él que Yeshua es el Mesías?
Sí cree. ¿Cree él que resucitó entre los muertos? Sí cree. ¿Cree él que la Biblia es la palabra de Dios? Claro que lo cree. Con mucho dolor, pero lo cree. Todo eso lo cree. No es lo que cree alguien lo que salva. ¿Crees que Dios es uno? Dice Jacobo. Bien haces. ¿Los demonios qué? ¿Creen? ¿Y qué? Tiemblan. Y miren lo que dice después. Pero Yeshua le ordenó diciendo: enmudece y sal de él. El espíritu inmundo, convulsionando y gritando a gran voz, salió de él. Y miren, todos se maravillaban y discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Yo no sé cómo está en la Reina Valera, no lo revisé, pero en la versión textual dice así, miren: ¿qué es esto? ¿Una nueva doctrina autoritativa? Aún los espíritus inmundos manda y le obedecen. ¿Cómo dice en la Reina Valera? El verso 27. Donde dice una nueva doctrina con autoridad, creo que dice, ¿verdad? Nueva doctrina de esto. Solo eso dice. No dice la palabra autoridad ahí. Ah, bueno, qué mal ahí. De hecho, en la verdad. La parte de Moresi dice que nuestra doctrina está y que con autoridad manda a los espíritus inmundos y lo obedece. Ah, ok, ya ahí lo han modificado. Sí, bueno, en la textual hay una nota que usted puede leer en el pie, dice doctrina autoritativa. El Textus Receptus modificó la frase conforme a lo que está en Lucas 4:36, pero el manuscrito de Marcos dice así: doctrina autoritativa. Fíjense qué curioso, doctrina con autoridad. No era solo información, tenía autoridad el maestro. Y eso es lo que es que Yeshua sea el Señor de nuestra vida, el Señor de los vivos y los muertos. Yo les comenté un día, cuando Adrian Rogers conversó con el mártir de la fe, héroe de la fe en Rumania, Joseph Son. Y Joseph Son le dijo: yo tengo un problema con la fe en Estados Unidos. La fe en Estados Unidos habla mucho de commitment, habla mucho de compromiso. Haga un compromiso con el Señor, haga un compromiso, comprometa su vida con Dios. Y Adrian Rogers, predicador bautista, uno de los predicadores más ungidos por el Eterno dentro del mundo bautista, le dijo: Joseph, pero la palabra compromiso ¿acaso no es buena? Y él le dijo: no es mala, pero no es la mejor palabra. En la Biblia no vas a encontrar que los apóstoles le pedían a la gente que se comprometieran con Yeshua. Es más, le dijo él, si tú estuvieras hablando en inglés y dijeras la palabra commitment, yo no podría traducirte al rumeno porque no hay una palabra para eso que ustedes llaman commitment. Es más, te voy a decir la verdadera palabra que comunica lo que el Nuevo Testamento dice. No es commitment, es en inglés surrender. Y eso significa en inglés entrega, rendición, total rendición. ¿Cuál es la diferencia? Le dijo Adrian Rogers. Bueno, si tú te comprometes a algo, es que tú has tomado a bien hacer algo. ¿Te comprometes a ganar almas? Entonces vas a hacerlo. ¿Te comprometes a leer la Biblia? Vas a hacerlo. Ahora, si alguien viene, te pone un arma y tú levantas las manos, ¿cómo estás delante de esa persona? ¿Comprometido o rendido? Rendido. En otras palabras, y esta es la diferencia, cuando estás comprometido, tú estás en control. Cuando estás rendido, tú ya no estás en control. El control se lo diste a Él. Y esa es la palabra. No está mal la palabra compromiso. No me malinterpreten. Si usted la dice, yo no le voy a decir, uy, qué malo. No, hasta yo la voy a usar siempre. Pero la verdadera, ni tampoco está mal por los méritos de Yeshua. No está mal si la usa. Lo que digo es que se queda corto, no comunica lo que los escritos apostólicos dicen. Es entrega. De hecho, yo estuve oyendo varias de las campañas de Billy Graham. Y la palabra clave de Billy Graham a la hora de pedirle a la gente era surrender your life. Entrega tu vida al Señor. Eso era lo que él decía. Y no les hacía. Hay una prédica de Billy Graham que se llama El alto costo del discipulado, donde decía entregarle la vida a
Jesús, decía él, tiene un costo. Hay que pagar un precio. Es gratis, pero no es gratis al mismo tiempo. Y vamos a ver en otra ocasión cuál es ese costo, porque no es como el mundo lo ve. Cuando oímos eso de contar el costo, podemos creer, hay que pagar un costo horriblemente alto. En realidad, les voy a decir algo. El costo de seguir a Yeshua, hay que pagar un costo, hay que contar el costo, pero es increíblemente bajo. Es peor perderse. Les voy a decir algo. ¿Qué es más terrible? ¿No pagar ese costo y perder el alma? Yo creo que ese es el costo más grande. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo y perder qué? Su alma. Y Yeshua es el Señor 747 veces en los escritos apostólicos. Ahora, usted está pensando, ¿cómo puedo saber si Yeshua es el Señor de mi vida? Él nos dejó una pregunta que Él nos hace en esta hora. Miren lo que dice Lucas capítulo 6. De hecho está 4 versículos antes. Yo no creo, con lo metódico que era Lucas, no creo que esto esté al azar. Está 4 versículos antes de lo del centurión que leímos. Lo del centurión está en Lucas 7. Bueno, retrocedan a Lucas 6:46. 4 versículos antes. Y este es Yeshua haciéndonos una pregunta bien fácil. Yeshua no era de las personas que complicaban la cosa. De hecho, ¿saben que el talento de una persona, de un genio, nunca es complicar lo simple? Cualquiera puede hacer complicado las cosas fáciles. El genio es aquel que hace bien sencillo lo complicado. Ese es el genio. Yeshua es la persona más inteligente que ha pisado la faz de la tierra. Delante de él, Immanuel Kant, David Hume, Einstein, Isaac Newton son aprendices. Él es la persona más inteligente. Por eso él es el maestro. No hay nadie que sea más sabio, más inteligente que él. ¿Dicen amén a eso? Miren lo que dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Fíjense esa pregunta. Es una pregunta de Yeshua no solamente para los que lo oyeron, para nosotros también. Tú llamas Señor a Yeshua. ¿Cómo puedes llamarle Señor si no haces lo que Él dice? Si haces lo que Él dice, bueno, entonces Él es el Señor de tu vida. Y Él pone un ejemplo. Yo estaba leyendo en Lucas y me gustó porque a la luz de lo que hemos venido viendo en los Shabbat pasados, encontré algo en Lucas. Yo esto siempre lo había leído en Mateo, porque Mateo lo tiene al final del Sermón del Monte, pero Lucas registra algo que fíjense que tiene toda la diferencia y hace mucho sentido a la luz de lo que hemos visto. Miren lo que dice: os mostraré a quién es semejante todo el que viene a mí, oye mis palabras y las hace. Oigan, la marca de si Yeshua es el Señor de tu vida es una palabra: obediencia. Esa es la palabra. Eso es. De todas las cosas que Yeshua pudo decirte, si eres un verdadero creyente o no, Él no lo dejó bien abstracto, bien sideral. Él lo hizo bien fácil. Por sus frutos, ¿qué dijo Él? Los conoceréis. Está fácil saber si eres un verdadero creyente. Un manzano no puede dar carao. ¿Qué da el manzano? Da manzanas. Y Él dijo que las evidencias de la conversión de una persona, si es genuino o no, iba a ser claro por sus frutos. Y miren lo que dice después, verso 48. Este es el verso que saltó casi de la página cuando le estaba leyendo. Es semejante, la persona que obedece, que no solo oye, sino que obedece, es semejante a un hombre que edifica una casa, y lo que viene es lo que tengo subrayado en mi Biblia, el cual excavó profundamente y puso el cimiento sobre la roca. Viniendo una inundación, el torrente lo embistió contra aquella casa, pero no pudo sacudirla por estar bien edificada. Miren lo que hizo el hombre sabio. El hombre sabio dice que excavó profundamente. Aquí está la gran diferencia. ¿Se acuerdan que, hace unos Shabbat yo les dije, el pensamiento que analizas está ¿dónde? En tu mente. El pensamiento que crees con todo tu ser está ¿dónde?
en tu corazón es profundo. Esa es la clave aquí. Hay fe superficial y fe profunda. Esa es la clave. Hay varios falsos conversos, queridos hermanos, que hay millones de personas en iglesias, congregaciones, que piensan que van a tener parte en el mundo venidero y se van a llevar una gran sorpresa. No van a tener parte, no son salvos. Tienen fe, pero fe superficial. Y la fe superficial no salva a nadie. A nadie. Lo podemos ver una y otra vez en la Biblia. Miren lo que dice aquí. Profundamente. La fe había llegado a la profundidad del ser. Y como había llegado a la profundidad del corazón, esta persona que cree con todo su corazón las palabras del maestro, entonces luego obedece. ¿Quién es la persona que no obedece? La persona que no tiene profundidad. Miren lo que dice el verso 49. Pero el que oyó y no hizo. Noten que ambos oyeron. En esta congregación, el día de hoy, amados hermanos, hay gente que me está oyendo. Todos me están oyendo. Pero algunos harán lo que dice la Biblia. Y otros no harán. Algunos excavarán profundamente. Si uno quiere edificar un edificio, ¿qué es lo primero que hacen los albañiles? Tienen que poner los cimientos. Ayer hablaba con el hermano Balmore y me contaba de una persona, curiosamente, la persona que hizo la casa de él, o que dirigió la obra, se llamaba Cristo. Fíjense qué curioso, se llamaba Cristóbal. Entonces la casa de él la hizo Cristo en el sentido terrenal y en el sentido celestial también. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Cavaron y cavaron y cavaron. Y ahí cavaron y pusieron ¿qué? Los que saben de albañilería, ¿qué ponen? Las columnas, ¿verdad? Y tiene que estar bien profundo. ¿Qué pasa si no hacen eso? A la hora de que esa casa medio se mueva, ¿qué va a pasar? Se cae. Y esto es lo mismo que dijo el maestro en otra ocasión, en la parábola de parábolas. Miren lo que dice, bueno, vamos a leerla de hecho en los 3 sinópticos, porque cada uno de los sinópticos registró, es maravilloso. Lee la parábola del sembrador en Mateo, Marcos y Lucas y vas a ver que cada uno registró algo que el otro no registró y que es muy importante. Vean por ejemplo Mateo 13, la parábola del sembrador. Bien, mejor quiero que veamos Marcos. Lo que me llamó la atención de Mateo es su uso de la palabra de reino. Eso fue lo que me llamó la atención de Mateo. Pero Marcos es el que tiene algo y Lucas tiene otra cosa. Es de lo que estamos hablando. Marcos 4, 17. Bueno, desde el 16. El maestro dice que el sembrador sale. Hay unos que caen en el camino, otros caen en pedregales, el otro cae entre espinos y hay uno que cae en buena tierra, ¿verdad? Miren la característica de los que cayeron en pedregales, Marcos 4, 16. ¿Se acuerdan que los que caen en pedregales nacen, verdad? Ahora, miren 4, 5. Esto es lo que me llamó la atención de Marcos. Marcos 4, 5. Otra cayó en el pedregal, donde no tenía mucha ¿qué? Tierra. Y miren lo que dice. Por no tener profundidad de tierra, brotó ¿cómo? Enseguida. Pero cuando salió el sol, se agostó, o sea, se achicharró. Y por no tener, ¿qué cosa? Raíz. Miren lo que pasa. Por no tener, ¿qué cosa? Dice Marcos, profundidad. Miren cuando el maestro explicó la parábola en el 4.16. Los sembrados en los pedregales son estos, los que al oír la palabra, recuerden lo que acabamos de leer, el hombre sabio y el hombre necio, todos oyen. Al oír la palabra, al momento la reciben ¿con qué? Gozo o con alegría. El hecho de que una persona al oír la palabra del Eterno tenga alegría, ¿significa que es salvo? No. Herodes Antipas dice que oía a Juan el Bautista y ¿qué? Se alegraba, le gustaba, se entretenía Herodes, de hecho le gustaba, le caía bien Juan. Juan era un buen predicador para él. Dice que lo sacaba cada rato, lo tenía preso, pero de cuando en vez lo sacaba y disfrutaba oírlo. Muchos de los que me oyen hoy podrían decir, yo no soy Juan el Bautista,
Pero como no es mi palabra, sino que es la palabra del Eterno la que está siendo predicada, muchos hoy, al oírme, podrían sentir gozo. De hecho, el gozo es uno de los poderes del mundo venidero. Y Hebreos 16 dice que hay personas que gustaron, probaron del Espíritu Santo y gustaron de los poderes venideros. ¿Significa eso que fueron salvos? No. De hecho, miren lo que dice. Pero no tienen, verso 17, pero no tienen raíz en sí mismos. Son temporales. Y luego cuando llega una tribulación o persecución por causa de la palabra, enseguida se les hace tropezar. ¿Cuál es el símil? ¿Qué fue lo que achicharró la semilla en la parábola? ¿Qué es lo que salió, dice la parábola? El sol. El sol, en la analogía que el maestro hace, el sol representa la tribulación. Pregúntenle uno de San Miguel y van a ver que esa analogía está muy bien, porque allá lo que más atribula es el sol. Y el sol simboliza la tribulación. Estas son las personas que pueden acompañarnos, pueden ir a una comunidad, de hecho pueden estar por un poco de tiempo. En el momento que vienen los problemas, su fe es superficial. No tienen raíz en sí mismos, no excavaron, la palabra no llegó hasta lo profundo de su corazón. Solo se quedó aquí, solo era algo que oyeron, le gustaba. Miren ahora lo que dice Lucas, en Lucas 8, él dice otra cosa, 8:6. Otra cayó sobre terreno pedregoso y habiendo brotado se secó por no tener ¿qué? Humedad. Miren qué curioso. ¿Qué es lo que hubiera salvado a esta semilla? Tener humedad. ¿Qué es la prueba una de las pruebas de una persona nacida de nueva? Tiene sed por la Biblia. Si no tienes sed por la Biblia, querido hermano, yo temo. Yo no estoy aquí, mi trabajo no es decirte si eres salvo o no. De hecho, eso es algo que el Espíritu Santo tiene que hacer, pero Pablo dice, probaos a vosotros mismos. Si no tienes sed por la palabra del Eterno, tienes que cuestionar si de verdad le entregaste tu vida o solo repetiste una oración de manera mecánica. Porque sin humedad, ¿qué es lo que pasó? Se secó rápidamente. ¿Hay humedad en tu vida? Fíjense qué curioso. El sol salió también sobre aquel que estaba en buena tierra. ¿Cuál fue la diferencia del que sí dio fruto? Verso 15. Pero el que cae en buena tierra, estos son los que oyeron la palabra. Y aquí encontramos otra vez a nuestra palabra amiga, corazón. Todo tiene que ver ¿con qué? Con el corazón. Estos son los que oyeron la palabra con corazón, ¿qué? Recto y bueno. Y producen fruto con perseverancia. ¿Cuál es la única semilla que dio fruto, amados hermanos? La que tenía buena tierra. La que tenía corazón bueno y recto. Y Yeshua dijo que la única manera que todo esto se dé es si Él es el Señor de nuestras vidas. Separados de mí, dijo el Maestro, nada podemos hacer. Nada. Si tú haces algo de manera autónoma, si lo haces no en el nombre de Yeshua, no vas a hacer nada. Bueno, me dirán, pero yo creo que estoy logrando algo. Bueno, en el final será nada. Si lo haces sin Yeshua, no será nada. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Es Yeshua el Señor de nuestra vida? ¿Tenemos una fe profunda? ¿Saben que hay fe superficial que no salva? Lean 1 Corintios 15:2, por ejemplo. Yo leí una vez, cuando estaba leyendo en el año 2007, en el año 2006 y 2007, después de convertirme, adivinen qué se generó en mí, una sed de leer la Biblia. Y me propuse leer la Biblia completa, toda la Biblia. Y llegué a 1 Corintios 15. Y había un verso que me confundió. Yo era novato en la fe, me acababa de convertir, y es un verso que me golpeó. No podía explicarlo bien. En aquel momento no tenía la preparación del Espíritu, del Eterno, no tenía bien desarrollados todavía no los tengo, pero ahora un poco mejor, los sentidos del discernimiento. Y me costó entender 1 Corintios 15:2. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Dice, también os recuerdo, 1 Corintios 15:1,
También os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis como firmes. Noten noten las palabras de Pablo. Prediqué, recibisteis, firmes. ¿Quién es el que estuvo firme en lo que dijo el maestro? Aquel que oyó la palabra y la obedeció. Ese es el que en la casa, ¿cómo estaba? Firme. ¿Qué pasa si no está firme? Miren lo que dice el verso 2. Esto a mí me confundía. Por el cual también, si os aferráis a la palabra que os prediqué, sois salvos. Si no, ¿qué dice ahí su Biblia? Creísteis en vano. Esa frase a mí me daba problemas. ¿Cómo creer en vano? ¿Qué es eso? ¿Cómo creer en vano? ¿Cómo puedo yo creer en vano? Si yo creo en Dios, ¿cómo voy a creer en vano? Yo puedo tomar el nombre de Dios en vano, pero si yo creo en Dios, ¿cómo puedo creer en vano? Feo eso. Me recuerdo que estuve muchas veces luchando con ese verso. Creer en vano. ¿Qué es creer en vano? Creer en vano es creer superficialmente. Es eso. Esto es exactamente lo mismo de la parábola del sembrador. Al principio, el que cree la recibe ¿con qué? Con gozo. Pero no tiene, ¿qué dice la parábola? Raíz. Tampoco tiene, tres cosas no tiene. No tiene raíz. No tiene ¿qué? Profundidad. Y no tiene humedad. Y Pablo dice, si os aferráis, si esa palabra es una palabra viva para ustedes y la obedecen, sois salvos. Y Pablo dice claramente, con claridad, como decía Dagoberto, diáfana, decía él, si no creíste en vano. En otras palabras, si no, tú no eres salvo. Punto y final. Ahora, puedes ser salvo, Baruch Hashem, si lo quieres, pero ahorita no lo eres, dice Pablo, si no creíste en vano. Miren, por ejemplo, las personas que se mencionan en la carta a los Hebreos, Hebreos 6, son personas que uno dice, pero estas personas no fueron salvadas, no eran nacidos de nuevo. Por mucho tiempo yo me pregunté, este es uno de los versos que utilizan aquellos que dicen que la salvación se puede perder. Si usted me pregunta, hermano, ¿usted cree que la salvación una vez alcanzada se puede perder? Yo le diría, no estoy seguro. Tiendo a creer, estoy inclinado por varios versos de la Biblia, a creer que si alguien nace de nuevo, luego el Espíritu va a hacerlo perseverar hasta el final, si de verdad nació de nuevo. Pero hay unos versos que me dejan un poco, versos arminianos que yo digo, bueno, quizás estoy en un error, pero yo estoy inclinado a creer que no se pierde. Hoy, ¿qué día estamos hoy? 8 de enero de 2021, hoy yo estoy inclinado a creer que aquel que nace, 2022, gracias, hoy yo estoy inclinado a creer que no. Ahora, ¿significa eso que entonces alguien puede nacer de nuevo y hacer lo que le dé la gana? Si hace lo que le da la gana es que nunca nació de nuevo. Simple y sencillamente, aquel que nace de nuevo no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. ¿O no dice eso en 1 de Juan? No puede. Ningún nacido nuevo quiere pecar. Nadie quiere pecar si es nacido de nuevo. Cae en pecado, pero no se deleita en el pecado. Ahora, uno de los versos que los hermanos arminianos utilizan para decir que la salvación se pierde es este. Ahora, yo he llegado a la siguiente convicción. Este verso, Hebreos 6, no enseña que la salvación se pierde. O sea, si la salvación se pierde, debemos de buscar otro verso. Este no. ¿Por qué? Porque las personas que Hebreos 6 habla nunca fueron salvos. ¿Cómo puede estar tan seguro? Por un verso que descubrí hace poco. Miren lo que dice el verso 6:4. Porque en efecto es imposible, miren todo lo que tuvieron estas personas. Es imposible que los que una vez fueron, ¿qué? Iluminados y probaron el don celestial. O sea, le dieron una probadita al Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que pueden probar? Noten que no dice que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Dice que fueron llenos del Espíritu Santo? No.
¿Dice que fueron sellados con el Espíritu Santo? No. Probaron el don celestial. Y luego dice, llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo. Probaron la buena palabra de Dios, los poderes del mundo venidero. Gozo, amor, el Espíritu Santo habló a sus corazones, tuvieron la convicción de pecado del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habló a sus vidas. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios, habiéndolo expuesto a la ignominia pública. Ahora ustedes me dirán, hermano, pero esos parece que sí nacieron de nuevo y luego se perdieron. De hecho, parece que sí, ¿verdad? Parece que sí. Partícipes del Espíritu Santo, probaron el don celestial, iluminados, probaron la buena palabra de Dios, todo eso. Ahora, hay algo que a mí me lleva a la conclusión que no nacieron de nuevo nunca. ¿Cuál es la razón? Un verso del escritor de Hebreos y una analogía que el escritor de Hebreos hace. Y adivinen qué va a ser la analogía. Otra vez la tierra y la semilla, igual que la parábola del sembrador. Él va a describir a dos tipos de tierra. ¿Les parece similar? El maestro habló de 4 tipos de tierra, ahora el escritor de Hebreos va a hablar de 2. ¿Cuál era la tierra? ¿Cuál era la tierra, amados hermanos, en la parábola del sembrador? ¿Qué significaba la tierra? El corazón humano. Lo que había sido sembrado, dijo el maestro, pero inmediatamente a los que cayeron en el camino, Hasatán viene y quita la palabra que había sido sembrada. ¿En dónde? En sus corazones. El corazón representa, la tierra representa el corazón. Y aquí vamos a hablar de 2 corazones. Miren qué curioso. Verso 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces viene sobre ella, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y produce, oigan, habla de frutos, otra vez, y produce cosecha ¿qué? Provechosa, para aquellos por los cuales cultivada recibe bendición de Dios. En otras palabras, esta es la persona que habla Lucas. Los que corazón bueno y recto dan fruto ¿con qué? Con perseverancia. Ahora, el escritor de Hebreos pone a otra tierra, a otro corazón, verso 8. Pero la que produce espinas y abrojos es descalificada y está cerca de maldición, cuyo fin es ser quemada. 2 corazones. Un corazón produce ¿qué? Cosecha ¿cómo? Provechosa. El otro corazón que produce espinas y abrojos. Tiene que ver otra vez con el fruto. Ahora, ¿cómo sé yo por qué estoy persuadido hasta el día de hoy? Puede ser que cambie de opinión después, pero al día de hoy yo estoy persuadido que estos que producen abrojos y espinos no es que fueron salvos y dejaron de serlo. Nunca lo fueron. ¿Por qué? Por el verso 9. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablamos así, estamos persuadidos de cosas mejores, cosas que pertenecen ¿a qué? A la salvación. ¿Qué significa eso? Bueno, que las cosas que aparecen en el verso 4 y 5 no son cosas que pertenecen a la salvación. Sí, ¿verdad? Eso es lo que dice Hebreos. Pero en cuanto a vosotros, hermanos, estamos persuadidos de mejores cosas. ¿Y qué puede ser mejor que probar la palabra de Dios? Que la palabra de Dios mora en abundancia en tu corazón. ¿Y qué puede ser mejor que haber tenido una probadita del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo. Ser sellado por el Espíritu Santo. ¿Y qué puede ser mejor que probar la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero? Que el Mesías esté viviendo con poder en tu vida. Eso es la diferencia. No es que fueron y hoy ya no son, nunca fueron. Su fe fue superficial. Recuerden Pablo, si os aferráis a esta palabra, sois salvos. Si no, ¿qué dice él? ¿Creíste en vano? ¿Cuántas personas habrán creído en vano? ¿Cuántas personas pululan en las congregaciones creyendo que van para el mundo venidero y van para el lago de fuego? No es eso lo más terrible.
El narcotraficante, asesino y todo, él sabe que va a perder su alma. Sabe, claro que lo sabe. Pero hay personas en las bancas de las comunidades que piensan que por congregarse tendrán vida eterna. Congregarse, abran bien sus oídos para lo que les voy a decir. Congregarse es necesario, pero es muy poco, muy poco. Si ustedes creen que por estar sentados en estas sillas, ustedes le están haciendo un gran favor a Dios, queridos hermanos, están muy equivocados. Sentarse en esa silla es menos de lo mínimo, de lo mínimo, de lo mínimo que usted puede hacer. Lo mínimo. Es más, llegarán personas delante del Maestro, dice en Mateo 7, muchos, no pocos, muchos, y le dirán, no le van a decir esto sería obviamente ridículo. Si le hubieran dicho, Señor, no nos congregamos, eso sería algo ridículo. Por congregarte, ¿cómo vas a creer? No, ellos no apelaban a que se congregaron, apelaban a mejores cosas. Miren, Mateo 7, por ejemplo, dice 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, tú puedes vivir toda tu vida diciendo que Yeshua es tu Señor y realmente no lo es. ¿Cuál es la marca? ¿Por qué me decís Señor y no hacéis lo que yo os digo? Es obediencia. Obediencia. Y miren lo que esta gente apelaba. Muchos me dirán en aquel día. De hecho, está bien claro. Noten que el Maestro lo dejó bien claro. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino lo que sigue es el que sí entra. ¿Sino quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en... No sé ustedes, pero eso a mí me suena a obediencia. ¿Sí o no? Obediencia. Lo mismo que hablan los otros versos. Lo mismo que habla más adelante el Maestro. Aquel que oye mis palabras y las hace. Ese es el que excavó profundamente, el que la palabra llegó hasta su corazón, no se quedó en la mente, llegó al corazón. Pero mira mucha gente. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Pues esta gente que predicó, se pueden imaginar, habrá muchas personas que predicando se irán al infierno. ¿Crees que por predicar estás haciéndole un gran favor a Dios? No. No profetizamos en tu nombre. Pero miren, no solamente predicaban, hacían algo más. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Fíjense esto. No solamente predicaban, echaban fuera demonios también. No solamente esto. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré, nunca os conocí. Noten que no dice, os conocí por un momentito y de ahí se perdieron. ¿Cuál es la palabra? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores ¿de qué? De maldad. Tiene que ver con el carácter moral. Por eso, otra vez les digo lo que les dije en aquella enseñanza que titulamos No son los dones, son los frutos. No es lo más importante lo que haces para Dios. Tenemos que totalmente sacar de nuestra mente religiosa heredada que lo más importante es mi ministerio, lo que yo hago por Dios. No es lo más importante. Lo más importante es lo que tú eres, no lo que tú haces. ¿Oyeron bien eso? No es lo más importante lo que tú haces, es lo que tú eres. ¿Qué dice Lucas? Las personas que dieron fruto son las que recibieron la palabra con un corazón ¿cómo? Bueno y ¿qué? Bueno y recto. Habla de excelencia moral. No es lo más importante lo que haces. Esta gente, por ejemplo, pensemos, esta gente que le dirá al maestro, ¿hicieron cosas por él? Sí hicieron cosas por él. 3 cosas. Profetizaron, echaron demonios, ¿y qué? ¿Hicieron qué? Milagros. ¿Se puede imaginar? Y estas personas pensaron que porque un día oraron por alguien y se sanó, eso significaba que tenían el sello de Dios, el sello kosher de Dios. ¡No! Dios lo sanó por su misericordia. Nada tenía que ver el hecho que esa persona se sanara con que ellos eran aprobados por Dios. Dios sanó al hombre por su fe, por su misericordia, su compasión.
Y el que echó a demonio, bueno, el Eterno lo echó el demonio por su misericordia. Y profetizaron. Bueno, profetizaron. ¿Saben que hay una persona que se convirtió? Yo estaba leyendo el testimonio de una persona que se convirtió leyendo un libro de Richard Dawkins, el ateo más infame al día de hoy. ¿Qué lo llevó a la fe a él? Leyendo un libro de un ateo que se llamaba The God Delusion, el espejismo de Dios. ¿Saben quién fue la persona que fue instrumento para que yo me convirtiera? La persona que fue el trigger, el gatillo para que yo empezara mi búsqueda espiritual. Un ateo de la Universidad Nacional que se llamaba José Luis Gálvez. Ahora, supongan que José Luis Gálvez y Richard Dawkins llegan delante del Eterno y le dicen: hey, pero yo fui instrumento para que Isaac se convirtiera. Lo que el Eterno les dirá: yo puedo usar hasta los burros. ¿Cómo no te voy a usar a ti? ¿Usó un burro para hablarle a Bilán, sí o no? Sí. Pues no es lo que haces. Desprograma eso, amado hermano. No es lo que haces, es lo que eres. Ahora ustedes dirán: pero no tenemos que hacer algo, eso viene después. Miren otra vez lo que dice la parábola del sembrador, Lucas capítulo 8. Eso viene después como consecuencia de lo que eres. Si tienes un corazón que no es bueno y recto, contaminarás todo lo que hagas por el Eterno. Todo será contaminado. Si tienes un corazón obstinado, rebelde, orgulloso, todo lo que hagas será contaminado. ¿Dios podrá usar eso? Sí. Dios usó a Richard Dawkins para convertir a una persona. Miren lo que dice Lucas 8:15. El que cae en buena tierra, estos son los que oyeron la palabra con corazón recto y bueno. Primera cosa, lo que eres. Después, como consecuencia de que en tu corazón hay bondad, hay espiritualidad, hay Espíritu Santo y producen fruto con perseverancia. Fíjate bien, lo que haces lo que hacemos por Dios nunca puedes sustituir lo que somos. Nunca, jamás. Yo puedo predicar toda mi vida e irme al infierno. Simple y sencillamente, eso es lo que dijo el maestro. Yo puedo hacer 1000 milagros. Puedo orar por cada uno de ustedes. Aquí puede entrar una persona con cáncer, puedo orar por ella y sanarse. Y yo me puedo ir al infierno. Y yo no puedo llegar donde el maestro: pero yo oré por aquel y se sanó del cáncer. Espérame, me va a decir: espérame, chiquito, ¿quién lo sanó? Decime quién lo sanó. ¿Tú? No, ¿verdad? Lo sanó mi padre. Ok, listo. ¿Por qué debería de dejarte entrar por algo que hizo mi padre? ¿Por qué? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Charles Spurgeon, en la misma línea de esto, el más grande predicador, según algunos, desde Pablo, dijo esto: si el converso declara que él conoce la voluntad de su Señor, pero no tiene la intención de hacerla, es tu deber asegurarle que no es salvo. No te imagines que el Evangelio es magnificado y que Dios es glorificado cuando tú vas a los mundanos y les dices que pueden ser salvos aún teniendo a los ídolos en su corazón. No pienses eso. Si yo hago eso, o sea, si yo voy a un mundano y le digo: no te preocupes, usted estaba con todo, no se preocupe. Si yo hago eso, les digo una mentira, pervierto el Evangelio, insulto a Cristo, convierto la gracia de Dios en libertinaje. ¿Han oído personas que dicen: reciba a Yeshua, a Jesús, como su Salvador? ¿Han oído eso? Pero eso no es lo que vemos en los escritos apostólicos. Siempre que los apóstoles predicaban a Yeshua, siempre decían que tenían que recibirlo como Señor. ¿Sí o no? Porque si confesares con tu boca que Yeshua es ¿qué? El Señor. Cree que cuando el carcelero de Filipos le preguntó a Pablo y Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo dijo: cree en el Salvador Yeshua. ¿Dijo eso Pablo? No dijo eso.
cree en el Señor Yeshua, el Mesías, y serás salvo tú y tu casa. Si Yeshua no es tu Señor, tampoco es tu Salvador. La buena noticia es esta: si Yeshua es tu Señor, Yeshua también es tu Salvador. Eso es lo que dice la Biblia. Cree en el Señor Yeshua, el Mesías, y serás salvo tú y tu casa. Había un mártir de la fe en la Alemania nazi. Él era uno de los pocos predicadores luteranos que se opusieron abiertamente a Hitler. De hecho, cuando llegaron, escuché, no recuerdo dónde, que llegaron a pedirle que pusiera una esvástica en su iglesia. Y él respondió a la policía de Hitler. Le dijo: caballeros, yo solo tengo un Führer, le dijo él. Yo solo tengo un Führer. Hubieron muchas iglesias católicas y evangélicas que pusieron una esvástica cuando la Alemania nazi estaba reinando. Él les dijo: yo solo tengo un Führer. Y él fue martirizado, él fue llevado a la horca. De hecho, primero fue a un campo de concentración y luego fue a la horca. Él denunció que lo que Hitler estaba haciendo con los judíos era absolutamente execrable. Él se opuso totalmente a lo que Hitler estaba haciendo. ¿Y saben qué es lo que él decía? Que había arruinado toda la fe de Alemania. Le preguntaron una vez: ¿cómo es posible que Hitler llegó al trono en Alemania, en lo que era una nación protestante? Pregúntense, ¿cómo es posible que en una nación evangélica, entre comillas, protestante, Hitler llegara al poder? Y él contestó sin dudarlo. Él dijo: fue por la enseñanza de la gracia barata. Eso es lo que dijo él. ¿Cuál es esa gracia barata? Él lo dijo así. Su nombre era Dietrich Bonhoeffer. La gracia barata es el enemigo mortal de la iglesia. Oigan cómo lo digo: es el enemigo mortal de la iglesia. ¿Qué es la gracia barata? La gracia barata es la gracia que no nos da el Señor, sino que son permisos que nos otorgamos a nosotros mismos. La gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento. La gracia barata es el bautismo sin disciplina de la iglesia, la comunión sin confesión. La gracia barata es gracia sin discipulado. En otras palabras, gracia sin ir a la cruz. La gracia valiosa, decía él, es el tesoro escondido en el campo, por el cual un hombre irá y venderá todo lo que tiene. Es la perla de gran precio que el comerciante venderá todos sus bienes. Es el gobierno real del Mesías en la vida de los creyentes, por cuya causa el hombre arrancará el ojo que le hace tropezar. Es la llamada del Mesías en la que el discípulo deja sus redes y lo sigue. La gracia valiosa es el evangelio que debe buscarse una y otra vez, el don que debe pedirse, la puerta a la que el hombre ya debe llamar. Tal gracia tiene un costo porque nos llama a seguir. Es gracia porque nos llama a seguir a Yeshua, y tiene un costo porque le cuesta a un hombre su vida. Es gracia al mismo tiempo porque le da al hombre su verdadera vida. Es costosa porque condena el pecado, pero es gracia porque justifica al pecador. Sobre todo, es costosa porque le costó a Dios la vida de su Hijo. Fuisteis comprados por precio. ¿Saben cuáles fueron las últimas palabras de Dietrich Bonhoeffer? Cuando se paró en la horca, los soldados nazis empezaron a escarnecerlo. Él iba con calma, la calma del Espíritu Santo a un verdadero creyente. Sus últimas palabras fue las siguientes: para ustedes es el fin, para mí es el principio de la verdadera vida. El doctor del campo de concentración lo vio a él morir. Dijo estas palabras. Dietrich se arrodilló a orar antes de subir los escalones del cadalso, valiente y sereno. En los 50 años que he trabajado como doctor, nunca vi morir a un hombre tan entregado a la voluntad de Dios. Esa es una persona que reina en vida. Yo no puedo pensar en alguien que reine más en vida que aquel hombre que va serenamente con paz a la muerte.
No puedo pensar en nadie más que reine en vida. Estuvo dispuesto a dar su vida. Y él identificó bien cuál era el enemigo mortal. En las congregaciones de hoy en día, amados hermanos, en lugar de santificar el mundo, hemos mundanizado la buena nueva. Le decimos al mundano que puede ser, que puede tener a Yeshua como Salvador sin tenerlo como Señor. Eso es absolutamente falso. No lo piensen ni por un minuto. 747 veces se le llama a Yeshua Señor, poco menos de 15 veces se le llama Salvador. ¿Cuál creen que era el énfasis de los apóstoles? El Señor. Billy Graham dijo lo siguiente: cuando vienes a Él, debes contar el costo de tu cuerpo, tu corazón y tu mente. ¿Por qué? Porque Él demanda ser el Señor de los tres. Señor de tu cuerpo, Señor de tu corazón, Señor de tu mente. 1 Corintios 6, estamos por finalizar, nos hace un recuerdo. ¿Han oído gente que dice, es mi vida y yo puedo hacer lo que te dé la gana? Bueno, si eres creyente, no. Eso lo puede decir un hijo del diablo. Un creyente no puede decir eso. Pero es mi vida. Supongan que alguien diga, es mi vida. Bueno, la Biblia dice, no, ya no es tu vida. Dice 6:19. Tenemos 1 Corintios 6:19. Miren lo que dice. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y miren, y que no sois vuestros. Yo no me pertenezco a mí. Mi vida ya no me pertenece a mí. ¿A quién le pertenece mi vida? Siga leyendo. Porque fuisteis comprados por precio. Este es el verso que citó Don Fafa. Fuisteis comprados por precio. Glorificad por tanto a Dios en vuestro ¿qué? Cuerpo. ¿Cómo comes? ¿Eres un glotón? ¿Tienes el pecado de la gula? No estás santificando al Señor en vuestro cuerpo. El maestro en Mateo 25 dijo bien claramente, ay del siervo que tardándose su Señor se entregue a la glotonería, a comer. No somos de nosotros. No somos. Ya no nos pertenecemos. Mi vida ya no es mi vida. Dice Efesios que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y utiliza una frase muy bonita. Posesión adquirida. Fíjense qué curioso. En él también, Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la parábola de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. ¿Qué es eso? ¿Saben cómo cuando yo le vendía en la antigüedad, bueno, todavía hoy, cuando yo le vendía algo a alguien, hacíamos un contrato, y en ese contrato, ¿saben qué era lo que terminaba, lo que daba testimonio que había habido un paso de posesión? Era una cosa, el sello. Cuando vamos a hacer una escritura, ¿qué es lo que pone el notario? Sello. Posesión adquirida. El Espíritu Santo, si tú tienes el Espíritu Santo, Pablo dice, tú ya no eres tuyo. Tú perteneces a alguien. Tienes un Señor, no puedes hacer lo que se te dé la gana. Bueno, puedes hacerlo si quieres, pero no puedes hacerlo bajo la autoridad de Yeshua. Posesión adquirida. En una ocasión, Agustín, el célebre padre de la iglesia, Agustín, antes de venir a los pies del Mesías, había sido libertino. Él cuenta que había tenido todo tipo de depravación sexual. Había andado con prostitutas y todo. Y luego encontró la fe. Y en una ocasión, después de que ya había sido convertido, el Eterno había lavado sus pecados, una prostituta con la cual él solía fornicar, lo encontró en la calle. Y le empezó a gritar. Decía, ¡Agustín! ¡Agustín! Y Agustín no le hacía caso. Agustín seguía su camino. Agustín de Hipona. ¡Agustín! ¡Agustín! Le decía ella. Hasta que al final le gritó, ¡Agustín! ¿No ves que soy yo la que está aquí?
Agustín la volvió a ver y le dijo, sí te veo, pero ya no es Agustín el que está aquí. Tenemos nuevo management, tenemos nuevo jefe. Antes servíamos al ego, hoy servimos a un solo Señor. Querido hermano, si Yeshua no es el Señor de su vida, yo le pido que lo haga el día de hoy. No estoy hablando de ambos. Si alguien no ha nacido de nuevo, yo le pediría que lo haga hoy. El Espíritu Santo ha estado tocando su corazón y hablando de que debes de hacer a Yeshua el Señor de tu corazón. Y estoy hablando también de aquellos que son nacidos de nuevo y que hay un área de la vida en donde Yeshua no es su Señor. Quiero pedirle a todos que se pongan en pie y vamos a orar. Padre, hemos aceptado, hemos oído tu palabra y nos entregamos a ti, te pedimos perdón y hemos comprendido que hay un Señor que murió, resucitó por nosotros y hoy queremos hacerlo el Señor de nuestra vida, no de palabra, no queremos ser como la semilla superficial que no tiene profundidad, que no tiene humedad, queremos con un corazón bueno y recto, que es la obra de tu Espíritu en nuestras vidas, entregarte nuestro corazón, nuestro cuerpo. Nos presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, como dice la carta a los Romanos, y hoy te pedimos y confesamos que hacemos a Yeshua el Señor de nuestras vidas. Hacemos que Yeshua sea el Señor de nuestras vidas. No nos pertenecemos, no somos de nosotros, sino que Yeshua nos ha comprado por precio. ¿Cómo podemos ser infieles a la sangre preciosa que se derramó por nosotros? Hemos oído que no tenemos ningún derecho de llamarlo el Señor de nuestras vidas si no hacemos lo que Él dice. Te pedimos perdón por resistir, por ser rebeldes a su autoridad. Y hoy queremos entregarte nuestro corazón de verdad. Te recibimos. Y si usted nunca ha hecho esta oración y quiere recibir a Yeshua como su Señor, la Biblia dice, si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Si usted nunca lo ha hecho, le pido que donde usted está, ore desde el fondo de su corazón. No solamente repita lo que voy a decir, sino que derrame su alma, entregue su corazón delante del Eterno, invocándole y diciéndole, Padre, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de lo malo que he hecho, veo que mi vida está vacía sin ti, pero he comprendido que Yeshua, Jesús de Nazaret, es el Señor de los vivos y de los muertos. Me arrepiento, creo con todo mi corazón que Él murió en la cruz por mis pecados, resucitó al tercer día y lo hago el Señor de mi vida. Ayúdame para guardar tu voluntad a partir de hoy. Ayúdame para hacer esto público. Dame el coraje de nunca avergonzarme de Él ni de sus palabras. Dame el coraje para ser un hijo de Dios a partir del día de hoy. Gracias, Señor, por lavar mis pecados en la sangre de tu Hijo amado. Me arrepiento de todo corazón, de la mejor manera que sé, de todas mis malas acciones. Te pido que me des vida eterna, porque tú has prometido que todo aquel que invocare el nombre del Señor, éste será salvo. Gracias, Señor, por la salvación que me das. Hago a Yeshua el Señor de mi vida. Gracias por salvar mi alma hoy, en el nombre, bajo la autoridad de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Para aquellos que ya hemos nacido de nuevo, pero hay algo que no hemos entregado a nuestro Señor, aquel que es el amo de la creación, vamos a orar también delante de Él. Señor, entregamos nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros apetitos, nuestros deseos, nuestros sueños, todas las áreas de mi vida están desnudas delante de ti. La palabra dice que todas nuestras obras están desnudas delante de aquel que pesa los corazones. Padre, te pedimos perdón por ser rebeldes, por contristar al Espíritu Santo, por no aceptar la señoría del Señor Yeshua en todas las áreas de nuestra vida. Te pedimos que tú tomes control de nuestra vida. Lo hacemos, lo entronizamos a Él como el Señor de nuestra vida. Y te pedimos
que el Espíritu Santo a partir de hoy sea una realidad en nuestra vida. Te pedimos perdón por esto y te pedimos que nos ayudes a estar sumisos delante de la mano de nuestro Señor, aquel que dijo: toda potestad me es dada, toda potestad le ha sido dada en los cielos y la tierra. Sus ángeles, 12 legiones de ángeles, lo obedecen a su palabra. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? Te pedimos perdón por la rebeldía que hay en el corazón de nosotros. Y te pedimos que en tu misericordia nos des tu palabra, el señorío de nuestro Señor Yeshua. Te pedimos que nos des una fuerza renovada. Te pedimos que nos hagas reinar en vida juntamente con Él. Por medio de Él somos más que vencedores. Te pedimos que nos lleves de victoria en victoria, como dice 2 Corintios 2, y que podamos vencer, que podamos estar firmes en el día malo. Nos entregamos a ti. Recibe esto como la disposición de nuestro corazón. Espíritu Santo, toca los corazones. Manda tu Espíritu, Señor, para tocar los corazones. Que muchos entreguen su vida en este momento. Gracias, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias porque tu palabra sigue siendo viva, eficaz para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre, bajo la autoridad de nuestro Señor y Salvador Yeshua, nuestro Mesías. Amén.